Hola, soy Nicole Benavente y en este trabajo vamos a hablar sobre ondas. En primer lugar voy a definir el concepto de onda. Bueno, genéricamente hablando podemos definir que la onda es una propagación de una perturbación en el tiempo y en el espacio. Como esta perturbación transporta energía, necesita un medio para poder desplazarse, como puede ser el agua, el aire o el vacío. Bueno, en la siguiente imagen vamos a poder ver más o menos lo que sería una onda. Bueno, en segundo lugar, las ondas, según la energía que propagan, pueden clasificarse en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas. Propagan energía mecánica y para poder propagarse necesitan un medio material que puede ser gaseoso, como el aire, líquido, como el agua, o sólido, como pueden ser cuerdas, una pared o el suelo. Unos ejemplos de esta onda pueden ser el sonido, la onda de la tierra, conocida como onda sísmica, la onda del agua, como pueden ser las olas, o la onda de cuerda, que puede ser, por ejemplo, la de una guitarra. Ondas electromagnéticas. En ellas se propaga energía electromagnética y no necesitan un medio material para poder propagarse. Algunos ejemplos pueden ser la luz visible, los rayos X, los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos, las ondas de radio y microondas. Decimos que una partícula o un sistema tiene un movimiento armónico simple cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Para entender el movimiento armónico simple es importante entender el concepto de oscilación o vibración. Los cuerpos oscilan o vibran cuando se apartan de su posición de equilibrio estable, como podemos ver en el siguiente experimento. Me llamo Camila Díez y voy a hablar sobre las ondas. Hay tres tipos: unidimensional, bidimensional y tridimensional. Cada una de estas se caracteriza por la unidimensional, es aquella que se propaga sobre una superficie del espacio, es decir, como las cuerdas, que sus ondas solo se dirigen en una misma dirección. Y si es así, tienen dos frentes: el plano, que sería el plano que solo da una dirección, y las paralelas. Después tenemos bidimensionales, que estas se suelen suceder en dos espacios diferentes, a diferencia del otro que era solo en uno. Tiene su lado A y su lado B. Pueden ocurrir en cualquier dirección siempre y cuando sean una superficie. Y bueno, también se las puede llamar superficiales. También tenemos las tridimensionales, que estas lo que hacen es que las ondas son alargadas por un lugar y son expandidas hacia toda la superficie del espacio. La puede decir esféricos o excéntricos, ya que la onda sale de un lugar y se expande hacia el resto. Ahora vamos a ver ejemplos de estas. Acá tenemos las ondas unidimensionales. Esto puede ser en una cuerda. Cuando uno la mueve, hace que sus ondas vayan por una misma superficie. Luego tenemos las ondas bidimensionales. Tenemos su lado A y su lado B. Como ya dijimos que se llevan a cabo en dos lugares. Bueno, cuando uno mueve, hace que al tener el movimiento, hace que las ondas sean una más larga que la otra. Y luego tenemos otro ejemplo, que es cuando tiramos algo al agua. Lo que pasa es que se ven las ondas a su alrededor, de cómo el tirar un objeto hace que las ondas se produzcan. Luego tenemos los claros ejemplos de la tridimensional. Acá, como vemos, tenemos un altavoz y podemos ver la dilatación, la comprensión y las ondas longitudinales de este. Como vemos acá, como dije anteriormente, cuando uno expresa y manda sus ondas, vas viendo y vas observando cómo se va expandiendo a lo largo del espacio. También ocurre esto con la luz. Una lamparita
con su fonte, como está en una superficie y se extiende. Bueno, este es el punto 5. Nosotros acá vamos a ver qué semejanzas hay entre la misma, que es el movimiento vibratorio armónico simple. Vamos a ver su definición y bueno, la semejanza que hay entre las ondas. La definición de este es que es el más importante que se puede encontrar en la naturaleza por su vibración y por la oscila, que la oscila es donde el móvil recorre una trayectoria dependiendo de su punto de origen, de este mismo, que este hace que pase por un valor máximo, tanto mínimo, y haya como un movimiento de vaivén. La semejanza que podemos ver entre este y las ondas, ya que es de la naturaleza, podemos ver el ejemplo de el lago. Cuando nosotros arrojamos una piedrita, vemos las ondas que se producen, pero hay que vemos también la vibración, que es una de las más importantes del movimiento vibratorio armónico simple. Por eso, dependiendo de la onda específica, podemos ver vibraciones en cada una de estas. Por ejemplo, cuando hacemos con una cuerda, cuando la movemos o la agitamos, vemos una vibración que hace pasar por las ondas. O sea, esta vibración se ve en cada una de estas ondas. Este es el punto 7. Y en este veremos la amplitud, el periodo, la frecuencia. Primero estos tres. Luego veremos los demás. Bueno, la amplitud es el máximo, es el valor máximo de una señal o de un movimiento. Este se basa desde el equilibrio cero hasta el final del movimiento. Este punto puede ser negativo o positivo. Y a este se lo mide por kilómetros o metros. Luego tenemos el periodo. El periodo es lo que tarda todo un ciclo o oscilación en reproducirse. Y se ven un hertz por se lo equivale a un ciclo por segundo. O sea, es decir, que si tenemos 60 Hz, equivalen a 60 ciclos producidos por segundo. A esto se los mide por segundos, claramente. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia lo que hace es ver todos los ciclos formados. Acá tenemos uno de los grandes ejemplos. Tenemos la amplitud, que se la va a determinar como A. Luego tenemos el periodo, que se lo va a determinar como T, y la frecuencia como F. Acá tenemos un gráfico, un ejemplo donde se encuentran los tres juntos. Acá tenemos la masa, que la mostramos que está en equilibrio, en una posición de equilibrio. Luego tenemos el periodo como dijimos que se mide en T, y luego tenemos la amplitud y el tiempo. Ok. Esta es la línea del equilibrio. Luego tenemos la A, que se lo representa, bueno, como dijimos, es la amplitud máxima, que por el punto, como recordamos, puede ser mínimo o máximo, que se ven en el desplazamiento desde el equilibrio cero, pero no la oscilación total. Y bueno, acá tenemos el tiempo del periodo. Se determina el periodo, luego se determina la amplitud que hay y bueno, acá tenemos este gráfico. Un pulso es una perturbación de corta duración generada en el estado natural de un punto de un medio material que se transmite por dicho medio. Es posible producir un pulso que viaje por una cuerda estirada aplicándole un único movimiento lateral en su extremo, como podemos ver en la imagen A. Cada partícula permanece en reposo hasta que la pulsación llega hasta ella, después se mueve durante un tiempo corto y posteriormente permanece nuevamente en reposo. Un tren de ondas es una onda en la que la perturbación transportada es de larga duración. Si el extremo de la cuerda se mueve continuamente, como lo mostramos en la imagen B, se origina un tren de ondas que viajará a lo largo de la cuerda. La reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes regresa al punto donde se originó. Como por ejemplo, acá vemos reflejado el monte de Hood en el lago Trillium y estas rocas reflejadas en el mar.
La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro, con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda índice está oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. Un ejemplo de esto es cuando sumergimos un lápiz en un vaso con agua y parece quebrado. Y otro de los ejemplos es cuando podemos ver a través de un vaso con agua los colores invertidos del fondo. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija, como por ejemplo un oleaje difractado por una barra. La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. El efecto de interferencia se puede ver en todos los tipos de ondas, como por ejemplo en este caso en el del sonido o en este caso en el de la luz. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Por ejemplo, si una persona va caminando por la calle y escucha la sirena de una ambulancia. Las ondas transversales son ondas en las que su magnitud vectorial presenta oscilaciones en alguna dirección perpendicular a la dirección de su propagación. La onda es transversal cuando la vibración de las partículas afectadas por la onda es transversal a la dirección de la propagación de la onda. Un ejemplo de las ondas transversales son las ondas sísmicas, que son ondas elásticas fuertes en las que la propagación de las perturbaciones temporales del campo de tensiones producen pequeños movimientos en las placas tectónicas. Otro ejemplo de ondas transversales son las ondas electromagnéticas, que son ondas que no necesitan un medio material para propagarse, como por ejemplo la luz visible, las ondas de radio, telefonía y televisión. Las ondas longitudinales son ondas en las que el desplazamiento a través del medio está en la misma dirección que el desplazamiento de la onda. Un ejemplo de ondas longitudinales son las ondas de sonido, como la vibración en la presión, el desplazamiento de partículas y la vibración de partículas propagada en un medio elástico. Otro ejemplo de ondas longitudinales son las ondas sísmicas de tipo P, que son creadas por terremotos y explosiones. León y voy a hablar del punto 12 que pedía las características que tiene el sonido. Bueno, desde el punto de vista físico, el sonido es una vibración que se propaga en un medio elástico. Esto quiere decir que se necesita un cuerpo vibrante y una plataforma elástica para que ahí se puedan producir las vibraciones. El sonido tiene 4 parámetros musical. Está la intensidad, que tiene presión fuertemente dependiente. Después tenemos el tono, que tiene presión solamente dependiente, y después tenemos el timbre y la duración, que también son dependientes. Todos sabemos diferenciar muy bien lo que es el sonido y el ruido, ya que el sonido nos resulta agradable porque puede ser una nota musical, una canción, y un ruido siempre nos resulta desagradable o molesto. Del punto 13, que nos pedía las características de la luz. La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Y las ondas que se pueden propagar en el vacío se las llaman ondas electromagnéticas. Esto quiere decir que la luz es una radiación magnética. ¿Qué quiero decir con esto de ondas electromagnéticas? Es que ellas se propagan al vacío a una velocidad de 300.000 km por segundo. Y esto se la conoce como velocidad de luz en el vacío y se la simboliza con la letra C. Las propiedades de la luz es que la luz se refleja. La reflexión de la luz se representa por medio de 2 rayos. El que llega a una superficie, que es el rayo incidente, y el que sale rebotando después de reflejarse. Este es el rayo incidente y este es el que rebota. Si trazamos una recta perpendicular a la superficie, que la vamos a denominar normal,
El rayo incidente forma un ángulo con dicha recta que se llama ángulo de incidencia. Esta es la recta normal y este es el ángulo que se forma. Vamos a hablar del punto 14, que pregunta sobre la luz blanca. La dispersión de la luz es cuando un rayo de luz blanca atraviesa un medio transparente. Y se refracta mostrando los colores que lo constituyen. Newton hizo un ejemplo con un prisma de cristal donde se ve que atraviesa una luz blanca y va cambiando los colores y se van haciendo los colores del arco iris. Ahora vamos a ver un ejemplo, un video de este fenómeno que les estoy contando. Ahí vamos a observar el prisma transparente y las luces de arco iris que les había contado. Acá podemos observar la longitud de onda, desde los rayos gamma hasta radio. Acá vemos cómo empiezan las ondas y cómo se van agrandando. Están los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta, los visibles, los infrarrojos, los microondas, radio. Y los dibujitos de acá abajo es la escala aproximada de la longitud de onda. En rayos gamma dice núcleo atómico, rayos X, átomos, ultravioleta. En ultravioleta están las moléculas, visible los protosos, infrarrojo, punta de aguja, después microondas, están humanos y en radio ya están edificios. Y otro dato importante que nos da acá es si penetra la atmósfera terrestre. Hasta ultravioleta dice que no. Visible sí, infrarrojo también. Microondas no y radio sí.